Marcos odiaba la Navidad, no podía recordar exactamente por qué, simplemente le aborrecía esa festividad católica. No sabía si era por el hecho de que los perros del vecindario aullaban de una forma tan diabólica cada vez que sonaban los estruendos de los fuegos artificiales, si era por las bengalas que despedían llamas rojas que le hacían pensar en sangre o si se trataba de algo más profundo. Un trauma que no entendía muy bien, pues su memoria había hecho un excelente trabajo enterrándola en las cavidades más profundas de su subconsciente. Parecía que había olvidado aquel 24 de diciembre hace unos 30 años atrás, aquel fatídico día donde todo empezó con la muerte de su hermano menor Siad por osteogénesis imperfecta o como se la conoce comúnmente, la enfermedad de los huesos de cristal y el posterior suicidio de su padre. Los recuerdos e imágenes de aquel tiempo eran muy borrosas para él, ya que solo contaba con 6 años, y por esa causa no podía recordar exactamente cómo fue aquel día. Marcos y su hermana Kimberly de 7 años conocían ya la condición en la que se encontraba su pequeño hermano de 5 años. Sus padres lucharon contra la enfermedad de Siad desde que nació, pero nunca mejoró, es más, cada vez se ponía más y más enfermo y sus pequeños huesos deformados y su piel pálida ya empezaban a transformarlo en un verdadero monstruo. Esta situación, sumada a la falta de dinero, llevó a su madre a diagnosticársele un cuadro de depresión severa y su padre se volvió un alcohólico violento y amargado. Era la víspera de Navidad del año 1987. Marcos en compañía de su hermana mayor se encontraban en el pequeño descampado que está a unas 3 cuadras de su casa jugando con sus amiguitos del vecindario con petardos y cohetes. Pocas veces le permitían a los niños salir a jugar a la calle. Sus padres eran muy protectores y siempre a eso de las 6 de la tarde los iban a buscar. Pero esa vez fue la excepción. Eran ya las 8 p.m. y los niños seguían en el descampado, estaban solos porque los otros niños ya se habían ido a sus hogares. Kimberly como mayor, decidió llevar a su hermanito a casa. Aquí es donde todo se vuelve confuso para Marcos, sus recuerdos se mezclan y no logra recordar lo que pasó esa noche. Marcos no recuerda que cuando los niños entraron a la casa vieron a su madre sentada en la sala de estar con la mirada perdida en dirección al suelo. Vieron un charco de sangre que iba desde la sala hasta el dormitorio de su hermano Siad. Los chicos se acercaron a el cuarto y escucharon a alguien llorando. Era su padre que se encontraba allí dentro llorando y maldiciendo a toda la existencia del universo. Ya se terminó el sufrimiento, hijo mío, decía mientras sollozaba. Kimberly tocó la puerta y le preguntó a su padre qué es lo que ocurría, este se incorporó y abrió rápidamente la puerta. Él les dijo a sus hijos que su hermano Siad estaba durmiendo y ya no despertaría por su enfermedad y que de ahora en más, no saldría de la habitación. Después con mucha violencia agarró a ambos del cuello y les dijo que jamás se les ocurra entrar a la habitación de su hermano. Cerró la puerta con llave y se fue cabizbajo y con la mirada perdida, igual que su madre, a su cuarto. Ambos niños quedaron muy confundidos. Ese día la familia no cenó y todos se fueron a dormir temprano, los niños seguían sin entender nada. ¿Qué le pasó a Siad? ¿Por qué no podía salir? Eran las preguntas que los dos se hacían. A las 12 de la medianoche, Marcos se despertó por los ruidos de los fuegos artificiales que anunciaban el 25 de diciembre en la calle. Su hermana entró a su habitación y le dijo que fueran a la habitación de Siad para desearle una feliz Navidad. Su padre les dijo que él estaba durmiendo y ya no despertaría. Los niños, en su inocencia, creyeron que si le daban un regalo de Navidad, él se alegraría y despertaría. Ella convenció a su pequeño hermano para que fueran a la habitación. Pero había un problema, la puerta se encontraba cerrada con llave. Ambos sabían que su padre tenía la llave y que no le gustaría nada que ellos se la pidieran, ya que aclaró con mucha contundencia, que ni se les ocurriera entrar a la habitación. Kimberly se armó de valor y le pidió a Marcos que esperara en el pasillo, que ella iría a buscar la llave. Pasaron 15 minutos por lo menos y Marcos ya empezaba a asustarse, su hermana todavía no volvía del cuarto de sus padres. En eso se arrimó a la ventana para ver a los otros niños y familias muy felices, los vecinos se saludaban de vereda en vereda, los niños corrían y jugaban con bengalas en la calle. Se escuchaba un lindo coro navideño en la iglesia. En su casa todo lo contrario, las luces apagadas y un ambiente muy oscuro abrumaba su casa, todos allí estaban durmiendo y ni siquiera habían dejado prendido el arbolito para que iluminara algo del poco espíritu navideño que quedaba en el hogar. En eso volvió Kimberly, traía consigo la llave. Ambos se dispusieron a ingresar a la habitación. Al abrir la puerta se encontraron con el horror en todo su esplendor.
La memoria de Marcos, en un intento de proteger su conciencia, eliminó las escenas y reprimió las aberraciones que sus ojos observaron aquella noche. Es lo que, hasta el día de hoy, lo atemoriza y lo pone de mal humor, aunque él no sepa por qué. Al acercarse a la cama, los niños vieron confundidos la espeluznante obra hecha por las manos de su progenitor. Allí se encontraba Siad, con los intestinos y estómago escapando de la gran abertura que tenía en su cuerpecito pálido y violeta. Con las extremidades, deformadas, arrancadas de sus lugares, manchando toda la cama con sangre. El grito de los niños se escuchó en todo el vecindario. Su padre bajó las escaleras con tanta rapidez, que en el camino tiró un florero. Encontró a los dos niños sentados en el pasillo mientras gritaban y lloraban tapándose los ojos. Muchos vecinos, intrigados por el horrible grito que escucharon, se dirigieron a la casa de Marcos a preguntar si todo estaba bien. Después de una brutal paliza que le dio a ambos niños, los encerró a cada uno en sus habitaciones. Les mintió a los vecinos que uno de sus hijos había tenido una pesadilla, y que todo estaba bien. Muchos cuestionaron al papá de Marcos, pues parecía muy raro que en plena Navidad, estuvieran todos adentro, con las luces apagadas y sin haber hecho un brindis por lo menos. Su padre, otra vez mintiendo, dijo que ellos ya no celebraban la Navidad y que lo dejaran dormir, porque mañana tendría mucho trabajo. El padre de Marcos se las arregló para encubrir el crimen. Colocó los restos de Siad en unas bolsas de basura y las escondió en el ropero de su habitación. Allí permaneció 20 días, pudriéndose y descomponiéndose. Ya el pasillo empezaba a impregnarse con su fuerte hedor. Los días pasaron y el hedor siguió abrumando a los habitantes de la casa. El padre de Marcos se aseguró de no permitir a nadie, ajeno al hogar, a entrar. Sabía que tenía que hacer algo con respecto al cuerpo de su hijo asesinado. En tanto, Marcos y Kimberly ya no eran los mismos niños de antes. Ya no jugaban entre sí, ni se hablaban ni reían como antes. Su madre se la pasaba todo el día durmiendo en su habitación y rara vez salía a menos que tuviera que ir al baño. Ese es el tiempo de su vida que Marcos no logra recordar más que algunas imágenes de la época. En su interior había una nube negra tapando toda experiencia vivida. Su hermana, si bien no recuerda el cadáver de su hermanito en la cama, aún recuerda aquella época y recuerda cuando vio el cuerpo de su padre ahorcado en el garage. Su memoria estaba más despierta, puede ser que por el hecho de ser la mayor y sentir el deber de proteger a su hermano. Hasta la actualidad solo le cuenta a Marcos la misma mentira de siempre. Siad, enfermó demasiado y murió en la habitación, su padre no pudo soportarlo y terminó suicidándose. Pero la realidad es otra. Su padre se suicidó, sí es verdad, pero no por el hecho de sentirse culpable. Es más, ella juraría que él estaba convencido de que le hizo un favor a su hijo, de que Siad ya no quería vivir y de que se arrepentiría si lo dejaba crecer con esa enfermedad y que sería peor cuando fuera más grande. El motivo es lo que empezó a ocurrir una semana después de aquella terrible noche. El hedor empezaba a volverse insoportable, tanto que los niños ya no querían pasar por el pasillo porque cuando pasaban, automáticamente sentían unas terribles ganas de vomitar y desmayarse. El padre, al ver esto, decidió poner a sus otros hijos en una habitación que sobraba arriba, así podrían evitar tener que pasar tantas veces por el pasillo, excepto para ir al baño. El ambiente de la casa se volvió muy pesado. Los niños muchas veces lograron escuchar extrañas carcajadas que provenían de la habitación de Siad. Marcos cree que lo que le ocurrió una noche, solo se trataba de una terrible pesadilla que tuvo de niño, pero su hermana sabe que lo que le ocurrió fue muy real. El niño se encontraba dirigiéndose al baño. Tenía que pasar por aquel apestoso lugar y darse prisa para no vomitar. Llegó hasta el pasillo, eran las 11 de la noche y las luces estaban apagadas, excepto la del baño. Encendió las del pasillo, pero estas titilaron y se apagaron. Intentó volver a prenderlas, pero era inútil. Se armó de valor y pasó a oscuras el pasillo. En ese momento, con muchísimo miedo, escuchó el chirrir de una puerta abriéndose. El olor se puso más y más fuerte, así que quiso correr, pero algo le sujetó la mano. Hasta el día de hoy, Marcos recuerda lo que sintió en lo que él cree que fue un sueño, una mano horriblemente fría y con dedos deformados y la muñeca doblada hacia adentro. Marcos gritó y con fuerza se fue corriendo hasta el baño, se encerró y pasó toda la noche despierto ahí. Su padre, borracho, lo encontró ahí a las 8 de la mañana. Estaba sentado y tiritando del miedo. Al ver a su hijo ahí lo levantó de los pelos y le dio una golpiza, le dijo que todo lo había soñado y le exigió que dejara de comportarse como un estúpido. Un día, Kimberly subió al cuarto de su madre. Le llevaba la comida, además le sirvió como excusa para verla ya que ella la extrañaba mucho.
Cuando se acercaba a su habitación escuchó a su madre, riéndose y hablando con alguien. Ay, hijito, cómo te extrañé. Pero espero que no te vuelvas a alejar de mí. Al oír eso Kimberly se acercó más y escuchó. No te preocupes mami, no me iré nunca. Kimberly abrió la puerta y vio a su madre sentada con un bulto tapado con un trapo blanco entre las manos. Su madre la miró y le dijo. Kim, hija, ven, acércate, tu hermano ya se puso mejor. Y en el momento en que la niña se disponía a acercarse, el bulto empezó a sangrar copiosamente mientras su madre soltaba una diabólica carcajada. En ese momento vio una manito deforme con un par de dedos que sobresalía del tapado aquel. Al ver esto Kimberly se alejó corriendo de la habitación, mientras seguía escuchando las horribles carcajadas de su madre. El papá de Marcos ya no soportaba esta situación, los hechos inexplicables que ocurrían en la casa, como la vez que encontraron 500 ratas muertas, amontonadas en la mesa de la cocina, o aquel día en el que vio a su esposa bajar de rodillas las escaleras, se clavaba las tijeras en sus brazos mientras repetía, ¿dónde estás hijo? Por las noches lo atormentaba una pesadilla que lo hacía despertar gritando del miedo. Era así. Él se encontraba en la habitación de Siad, tirado en su cama inmóvil y sin poder hablar, solo podía ver y su mirada estaba centrada en el armario donde puso los restos de su hijo. En un momento determinado, poco a poco, las puertas del armario se iban abriendo y empezaba a ver, horrorizado, como unas manitos pálidas y deformes, se abrían paso entre los abrigos. Luego veía a su hijo, con el estómago abierto y las tripas afuera, salir gateando del ropero mientras largaba un horrible llanto, seguramente el mismo llanto que dio cuando su padre lo golpeó y le cortó los brazos con un machete. Se acercaba cada vez más, su padre no podía gritar, no podía correr, ni siquiera voltear la mirada, solo estaba ahí, esperando que su hijo lo alcanzara y le hiciera pagar por todo. Las pesadillas aumentaron y empezó el insomnio del tipo. Ahora los niños se encontraban prácticamente solos, su madre estaba totalmente loca y su padre, paranoico, se la pasaba todo el día afuera, claro quien querría volver a casa con todo lo que pasaba. Incluso había días que no volvía. Esta situación continuó así por otra larga semana. Los niños volvieron a hablarse y a jugar, aunque muy poco y sin ganas, por lo general se quedaban juntos abrazados mientras lloraban. La noche posterior al suicidio de su padre, Kimberly y Marcos se despertaron por los ruidos que escuchaban en la habitación de sus papás, parecía que alguien cantaba una canción de cuna y golpeaba el armario. Lentamente se dirigieron al cuarto, y entonces escucharon el potente grito de un hombre, sí el de su padre, un grito tan estruendoso que hizo a ambos asustarse y volver a sus cuartos. El padre de los niños, aterrorizado, abrió con fuerza la puerta de su habitación y salió gritando, bajó las escaleras corriendo y se fue de la casa, algo había visto. Los niños no sabían lo que había ocurrido, pero no se atrevieron a salir y se quedaron en sus habitaciones. Al día siguiente, Kimberly se despertó por el horrible olor a podredumbre que invadió su nariz. Se levantó y quiso vomitar. Era demasiado fuerte ese hedor. Salió de su habitación, bajó las escaleras mientras se tapaba la nariz con un pañuelo. Quería ir al baño pero, cuanto más se acercaba al pasillo, más fuerte se ponía aquel terrible olor a putrefacción. Cuando quedó de pie al frente del corredor vio, con asquerosidad, una especie de sustancia gelatinosa de color verde azulado muy oscuro que salía del cuarto de su hermano muerto. Después de pensárselo un momento Kimberly se animó y atravesó el pasillo, siguiendo ese rastro de sustancia verdosa que la llevó hacia el final de este, donde se encontraba la puerta del garage. El olor ya era demoníaco, parecía que toda la casa estaba pudriéndose, ya no podía aguantarlo más así que se apresuró a abrir la puerta, meterse y cerrarla rápidamente detrás de sí misma sin siquiera mirar al frente hasta dentro de un rato. Poco a poco abrió los ojos y estos no se detuvieron hasta transformar su mirada de expectativa a una horrible sorpresa. Kim se quedó muda, con los ojos abiertos de par en par, en su interior quería gritar, pero su estado de shock no se lo permitió. Enfrente suyo, se encontraba su padre, con los ojos blancos, la lengua afuera y la piel cubierta de esa extraña sustancia que había visto en el pasillo, mientras el resto del cuerpo se tambaleaba lentamente, colgado de una viga del techo. No estaba segura de si lo que escuchó poco después fue real o solo producto de su imaginación. Pero afirma que oyó el llanto de un niño, el llanto de su hermano asesinado y que se acercaba cada vez más hacia ella. La policía vino ese mismo día. Ya habían sido alertados por los vecinos días anteriores, de la extraña situación en la que se encontraba la familia. Hacía tiempo que no veían a los niños y a su madre salir de la casa, eso sumado a la paranoica y misteriosa actitud de su padre en los últimos días.
fue suficiente para que se comunicaran con la policía para que estuvieran atentos a la casa. Una de las patrullas vio al padre de casa entrar corriendo mientras gritaba, «Déjenme en paz», a la calle donde se encontraba su vivienda. La patrulla no lo siguió, pero comunicó a la estación esta situación y estos enviaron un móvil a revisar. Luego de casi 20 minutos llegó otra patrulla al lugar, como nadie abrió la puerta tuvieron que derribarla. Apenas ingresaron al lugar, se percataron del terrible hedor que había. Vieron a la madre, sentada en el sofá de la sala. Estaba totalmente descuidada, como si no se hubiera higienizado por años y tenía la mirada perdida. Marcos y Kimberly fueron encontrados por una oficial en su habitación, los dos escondidos debajo de su cama y llorando en silencio. Cuando el otro oficial pasó por el pasillo, notó que el olor se intensificó más, extrañamente no vio aquella sustancia verdosa que Kimberly había visto minutos antes de encontrar el cadáver de su padre. Intentó seguir la pestilencia para encontrar su fuente. Esta lo llevó hasta la habitación de Siad. Al abrir la puerta, lo invadió unas terribles ganas de vomitar. Después de un buen rato buscando el originador de esa terrible fetidez se percató del ropero. Se encontraba extrañamente sellado con cadenas. El oficial no dudó un segundo en sacar una palanca y abrir el guardarropa, algo había allí dentro que producía ese desagradable olor. Apenas forzó la cadena esta se rompió y con ello se abrió la puerta y un enjambre de moscas hicieron a la gente retroceder. Entre la ropa, mientras las moscas revoloteaban por todos lados, el policía escarbó hasta dar con una bolsa de consorcio. En un esfuerzo por sacar el bulto esta palanqueó y cayó al suelo, salpicando sangre y un líquido negro en el rostro del oficial. El policía se tapó con un pañuelo la nariz y la boca, era muy desagradable todo esto. Con la palanca intentó abrir el envoltorio, en un forcejeo abrió una parte y logró divisar una cabeza humana. El oficial soltó la palanca y salió corriendo hasta la sala donde su compañera y los dos niños se encontraban. Después de que la policía se llevara ambos cadáveres, la madre de los niños fue llevada a un hospital psiquiátrico y estos nunca más volvieron a saber de ella. Tanto Marcos como Kimberly fueron llevados a vivir a casa de unos parientes lejanos. Por orden de las autoridades, los niños fueron analizados psicológicamente durante casi 6 años. Gracias a esto los niños pudieron seguir con su vida normalmente. Bueno, no tan normalmente, ya que desde entonces, ambos sintieron terror de celebrar la Navidad. En esta fecha, volvían todos aquellos recuerdos atroces que tuvieron que vivir y que serían muy difíciles de olvidar. Estos recuerdos los atormentaban cada 25 de diciembre, tanto así que por 4 años no celebraron la Navidad. Kimberly, después de mucho tiempo se acostumbró. Pero, extrañamente Marcos jamás se acostumbró, si bien el paso del tiempo y las sesiones de psicología que tuvo de niño, lo ayudaron a olvidar. En lo profundo de su subconsciente aún están esas cicatrices que lo aterran, aunque él no recuerde por qué, cicatrices que lo deprimen cada Navidad. Cicatrices que él no recuerda, pero que sabe que están ahí.